Secuestré a mi peor enemigo, un alfa. Lo jugué durante 7 días y 7 noches en la villa, y aproveché una noche sin luna ni viento para tirarlo de vuelta. Dicen que cuando regresó a casa, juró que me haría pedazos. Pero yo ya tenía todo planeado para escapar. La buena noticia, logré huir con éxito. La mala noticia, estoy embarazado de él. No. Papá Brooks ya fue recogido por el otro papá, ¿no lo sabías? Esa frase me retumbaba en la cabeza mientras volvía a casa. ¿Otro papá? ¿Desde cuándo Brooks tiene otro papá? ¿Acaso no soy yo el único? Bueno, no exactamente. Después de todo, un omega no puede embarazarse solo. Ni tampoco puede tener un hijo sin ayuda. Pero... no puede ser él, ¿verdad? Ya pasaron 4 años. Si no me encontró en tanto tiempo, ¿cómo es que ahora de repente sí? Además, escuché que ese hombre ya está muy bien posicionado en Jiangxi, le va de maravilla. No debe faltarle omegas a su alrededor. Y lo más importante, él ni siquiera sabe que yo estaba embarazado. Ni que tuve al niño. Así, con los nervios a flor de piel, llegué a la entrada del edificio. Antes, ya habría salido corriendo sin pensarlo, porque nada es más importante que mi propia vida. Pero, qué pena. Mi crío está en sus manos. Puedo dejarlo todo, menos a mi hijo. Al final. Subí las escaleras. 2. Fui subiendo al tercer piso, escalón por escalón. Ni siquiera había llegado a la puerta cuando ya escuché la voz de Brooks. Este mocoso. Todavía no sabe que sus días felices están contados. Y aún así se ríe tan feliz. Aunque claro. Mis días felices también están a punto de acabarse. Temblando, abrí la puerta. Una fuerte oleada de feromonas alfa me golpeó de frente, tan intensas que me fallaron las piernas y casi me caigo ahí mismo. Apreté los dientes y me sostuve del marco para no derrumbarme. Vamos, que yo también fui alguien importante en mis tiempos. ¿Tu vida ha sido tan miserable últimamente? Pasaste de una villa de cientos de metros cuadrados a este pisito viejo y diminuto. No debe ser nada cómodo, ¿no? El alfa estaba sentado en el sofá, tranquilo, sin moverse. Hizo un gesto con la mano hacia Brooks. Y Brooks fue llevado a su cuarto en brazos. Yo apenas podía sostenerme, y ni siquiera cerré la puerta. Porque si la cerraba, sentía que de verdad iba a morir ahí mismo. Además, el aroma tan intenso de sus feromonas me dejaba las piernas temblorosas, la espalda floja, y hasta mis glándulas del cuello comenzaban a calentarse. Hacía demasiado tiempo que no estaba expuesto a un alfa tan dominante. ¿Qué vas a saber tú? Este piso está en zona escolar, es carísimo. Y criar a un niño cuesta un dineral. Tú no tienes ni idea. Claro que no tiene idea. El alfa se levantó del sofá. Y fue acercándose paso a paso. Hasta que quedó frente a mí. Se inclinó, con una mano, cerró la puerta con fuerza. El van me hizo casi parar el corazón. ¿Qué intentas hacer? Eric, reconozco que lo de aquel entonces fue mi culpa, pero dime la verdad. Si no hubiera sido por mí, ¿tú habrías sobrevivido ese celo? El alfa ahora era otro. En aquel tiempo estaba ciego, no tenía esa presencia abrumadora. 3. Ahora, su aura era tan fuerte que daban ganas de arrodillarse y rendirse. Bueno, exagerando un poco. Claro, debo agradecerte. Por eso estoy aquí, ¿no? Para darte las gracias, como se debe. Pero no, esto no sonaba a agradecimiento. Más bien parecía que venía a desarmarme por completo. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal e intenté escapar. El alfa ya se había agachado, me echó al hombro y me cargó directo a mi habitación, sin importarle mis pataleos. Y además cerró la puerta con seguro. Si no quieres que el niño del vecino vea esto, no te muevas. Perfecto. Ya sabía cómo chantajearme. Así que me quedé quieto. Pero él,
él no se quedó quieto ni un segundo. En cuanto me dejó en el suelo, su mano grande me agarró del mentón y me plantó un beso. Maldita sea. ¿Está loco o qué? El beso del alfa fue salvaje. Con su tamaño y fuerza, yo no tenía ni la más mínima posibilidad de zafarme. Me dejó atrapado ahí, dándome un beso tras otro. Hasta que me faltó el aire. Y cuando me di cuenta, ya me tenía aplastado en la cama. ¿Tienes idea del esfuerzo que hice todos estos años para encontrarte? ¿Te escondiste bien, eh? Sí, me escondí. Y aún así me encontró. Me arrepiento tanto. ¿Quién iba a imaginar que después de tantos años seguiría obsesionado conmigo? Y peor, que realmente lograría encontrarme. Todo por mi impulsividad de juventud, por querer vengarme del padre de Eric. Nunca pensé que Eric sería incluso más loco que su padre. Su mano bajó y se metió por debajo de mi camisa. La correa fría de su reloj tocó mi piel. Ese contacto helado me hizo volver en mí. Me despertó de golpe, y enseguida le sujeté la mano a Eric para que no siguiera. 4. Espera, espera. No te pongas así, podemos hablarlo, ¿sí? No empieces con las manos tan rápido. Eric, al menos, todavía no había perdido completamente la cabeza. Arrodillado sobre la cama, se enderezó y me miró desde arriba, con aire dominante. Yo que me he movido en el mundo callejero tantos años, sé cuándo ceder y cuándo actuar. Apenas me soltó, me arrastré como pude hasta el otro lado de la cama. Sé que te enojaste mucho aquella vez, pero el que salió perdiendo no fuiste solo tú, ¿vale? Ya han pasado años, no tiene sentido seguir enganchados al pasado. Y seguro que en todo este tiempo tú también encontraste tu Omega, ¿no? Si él se entera que viniste a buscarme y encima me tratas así, no queda bien, ¿verdad? De pronto Eric se desinfló. Se sentó al borde de la cama. Aspiro hondo, todo huele a él. ¿Salió sin usar un parche inhibidor? ¿O es que está por entrar en celo? Con ellos, no siento nada. Sus ojos oscuros invadieron mi campo de visión con fuerza. Tal como lo piensas, ni con sus cuerpos, ni con sus feromonas en mi periodo de celo, nada me afecta. Ah, entonces tú desde siempre. Desde que me secuestraste, me obligaste y me dejaste tirado esa noche. Oye, ¿cómo que lo obligué? Si lo hice por ayudarlo. Además, esa fue mi primera vez también. Aunque suena muy convincente. Mis ojos no están ciegos. Las feromonas cada vez más intensas, y esa reacción física tan evidente. Es imposible no dudar de sus palabras. Pero justo ahora me di cuenta de algo. Solo tú. Solo tú como Omega, me provocas una reacción. Ese niño, es mi hijo, ¿verdad? No puedo ignorarlo, así que... Así que ¿qué? Vuelve conmigo a Jiangxi. Cásate conmigo. 5. Mi desastrosa relación con Eric empezó, en realidad, por culpa de su papá. Antes de que llegaran, yo era quien mandaba en Jiangxi, incluso siendo un Omega. Pero aparte de mis allegados, nadie sabía que fingía ser un beta. Era inteligente, sabía pelear, y hasta había montado un negocio legal. Todo iba bien, hasta que llegaron ellos. No solo me quitaron negocios, también se llevaron a mis chicos. ¿Y yo me iba a quedar de brazos cruzados? Por supuesto que no. Ahí empezó mi guerra personal con Holden. Todos los días peleando a muerte. Y aún así, siempre perdía. Perdía tan feo que mi reputación en la calle se vino abajo. Con los años, me fui cansando de competir. Antes de retirarme del todo, quise darle un último golpe a Holden. Mis hombres se enteraron de que tenía un hijo alfa, ciego. Ese era Eric. Y en un impulso estúpido, lo mandé secuestrar justo cuando salió a una revisión médica. Pero juro que no planeaba hacerle nada. Aunque estaba muy guapo. Tan guapo que te temblaban las piernas. Pero yo también amo mi vida, ¿ok? Si le hacía algo,
Holden no me dejaría vivo. La idea era retenerlo un tiempo, hacer que Holden se preocupara, y luego devolverlo. Pero, ¿quién iba a pensar? Apenas lo tuvimos encerrado. A Eric le llegó el celo. Jefe, se le ve fatal. ¿Le ponemos un inhibidor? Acababa de colgar el teléfono cuando me dijeron eso. ¿Está en celo? 6. Parece que sí. Todo el cuarto huele a sus feromonas. Jefe, no entre ahora, que lo va a hacer reaccionar también. Me toqué la nariz. Sí, había un olor muy fuerte y penetrante. ¿Qué onda con este tipo? ¿Por qué huele tan fuerte? Exacto. Varios de los hermanos Alfa tuvieron que salir a vomitar. Ese celo está demasiado intenso. ¿Y si le pasa algo? Fruncí el ceño. ¿Qué podría pasar? Pónganle la inyección, y se le pasará en un rato. Entendido. No entré. Solo lo miré desde la ventana. En teoría, no podía ver nada. Pero Eric levantó la cabeza de golpe, como si sintiera mi presencia. Aunque sus ojos estaban apagados y sin enfoque, sentí claramente. Como si me estuviera mirando. Jefe, jefe. Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? ¿La inyección no le hace nada? Ya le pusimos 3 y sigue igual. ¿Será que es inmune? ¿Quién demonios es inmune a los inhibidores? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo llevamos al hospital? Si se muere aquí, ¿cómo lo explicamos? Qué molesto. Tan molesto como su papá. Hice un gesto con la mano para decir que sí. Pero ahí surgió otro problema. Aunque Eric no veía, tenía una capacidad de pelea brutal. Nadie podía acercarse a él. Nadie podía moverlo. ¿Qué hacemos, jefe? Su feromona ya está desbordándose. ¿Le conseguimos un omega? Si no, se va a morir antes de que lleguemos al hospital. Maldita sea. ¿Qué tipo más problemático? ¿Y yo de dónde saco un omega ahora? 7. Todos me miraron. Muy bien, muy bien. Ese día, de verdad, se me desconectó el cerebro. Mis hombres me convencieron, y fui. Apenas entré al cuarto, el olor me golpeó como una bofetada. Tosí sin parar. ¿Omega? Te advierto, no te me acerques. Si me tocas, te encontraré, te haré sufrir, y no podrás con las consecuencias. Mi vista bajó a esa notoria erección entre sus piernas. Ya estaba así de duro. Y aún aguantaba. Entonces esperaré a que me atrapes. Lo que vino después fue más fácil de lo que esperaba. La verdad, pensé que Eric me iba a dar una paliza. Pero no. Incluso colaboró bastante. No sé si era porque le gustaba mi aroma o porque ya no aguantaba más. Después de todo, entre dignidad y vida, uno sabe elegir. Pero fue tan cooperativo, que el que acabó sufriendo fui yo. Era su primera vez, la mía también. Al principio podía controlarlo. Pero luego, él tomó por completo el control. No veía, pero con el tacto era un experto. Sin rodeos, casi me mata en la cama. Aunque debo admitir. También lo disfruté. Pero logré mantener la razón. No podía dejar que me marcara. Esa era mi última línea. Sin embargo, el celo de Eric era muy fuerte. No podía calmarlo en una o dos veces. Quizás por no haber tocado nunca a un omega, después de hacerlo, se volvió aún más ansioso. Quería morderme la glándula del cuello y marcarme. No tuve opción. Le pedí a uno de mis chicos que trajera un bozal antimarcas. Tuve que convencerlo para que se lo pusiera. Evité que me marcara, pero eso solo lo volvió más agresivo. Al no poder morderme, empezó a buscar otras formas de desquitarse. 8. Fueron 5 días y 5 noches.
No salí ni una sola vez de la habitación, incluso la comida me la traían los de abajo. El cuarto estaba hecho un desastre, ¿para qué negarlo? Así que en cuanto terminó el periodo de celo de Eric, le puse la ropa, y pedí que lo llevaran de vuelta a la puerta de su casa. Mis subordinados, al verme en ese estado, cerraron los ojos con simpatía. Jefe, de verdad que ha sido duro para usted. Me apoyé contra la pared. Estaba completamente impregnado del aroma de feromonas de Eric. Estos alfas sin experiencia son así. Les das un poco de carne, y ya no saben controlarse. Lo juro, en esta vida no quiero volver a oler ese aroma suyo. Después escuché que Eric había recuperado la vista. En ese momento aún no tenía prisa por desaparecer. Pero resulta que lo primero que hizo, apenas pudo ver de nuevo, fue buscarme por toda la ciudad. Incluso llegó hasta donde yo vivía. Por suerte, mi identidad pública era de un beta, así que no tenía forma de saber que aquel omega de aquellos días era yo. Pero con lo obstinado que estaba buscando, tarde o temprano acabaría descubriéndolo. Así que aceleré los planes, y adelanté mi desaparición. De ese modo, aunque llegara a descubrir la verdad, yo ya habría salido de Giant City. Todo fue como lo planeado. Un accidente, una muerte, una huida. Nadie sabía que seguía vivo. Me había ido a vivir muy, muy lejos de allí. Solo que al llegar a mi nuevo refugio, descubrí que estaba embarazado. Claro, aunque tomamos precauciones, fueron demasiadas veces. Después de unos días de pensarlo, decidí tener al bebé. Al fin y al cabo, alguien más conmigo no estaría mal. Lo que nunca imaginé es que terminaría cayendo, y que Eric me encontraría. 9. ¿No quieres hacerte cargo? Eric, al ver que me quedaba en silencio, me lo repitió. Claro que no quiero hacerme cargo. Ya dije que todo lo que pasó fue un accidente, ¿por qué seguir con eso? Y encima, con lo que ha pasado entre su padre y yo, si me voy con él y nos casamos, ¿no me matará su padre en cuanto me vea? Holden dijo desde hace años que solo quería para Eric un omega con buena familia, sin historial delictivo. ¿Y yo? No solo tengo historial, soy el líder de la banda. Si encima se entera de que me acosté con su hijo, le di un hijo, y además su hijo desde entonces ya no muestra interés por ningún otro omega. Pues sí, estoy condenado. No es que no quiera, Eric. Piensa un poco en lo que pasaría si vas conmigo a tu casa. Tu padre me echa primero a mí y luego a ti. Eric bajó la mirada, pensativo. Entonces yo me voy a vivir contigo. No, no se trata de eso. El punto es que no quiero casarme contigo. No, no, solo ver la cara de tu padre ya me quita las ganas de vivir. No me voy contigo. No vamos a vivir con él. ¿Igual? ¿Tú aceptarías que tu enemigo mortal se convirtiera en tu suegro? Yo, desde luego, no puedo. Pero Eric tampoco acepta que yo me niegue a ir con él. Así que... ¿De verdad quieres quedarte aquí? Eric arregló mi cama y se acostó en ella con toda naturalidad. Sí. El día que decidas irte conmigo, ese día me voy. Muy bien, quédate. Me da igual. 10. Pero a mis vecinos no les daba igual. Aunque no regresaba a casa, Eric seguía trabajando como siempre. Mi casa parecía una oficina, con gente entrando y saliendo todo el tiempo. Todos vestidos de traje negro y con gafas oscuras. Y claro, con su estatus, también había dos guardaespaldas plantados en la entrada. Los vecinos, al ver eso, pensaban que algo grave había pasado. Cada vez que me veían salir a llevar a Brooks, me preguntaban qué ocurría. ¿Y yo qué iba a decir? No podía decir que el papá del niño vino a exigirme responsabilidades. Solo podía dar evasivas, diciendo que eran parientes de visita. Papá, ese señor dice que también es mi papá, ¿es verdad? Brooks, por supuesto, no se había enterado de nada. Su rutina seguía igual, escuela, comida, dormir. A veces incluso se iba a jugar con Eric.
Y encima se subía sobre el sinvergüenza, y yo temía que Eric se molestara y le diera una lección. Pero en realidad, estaba exagerando. Eric no era un padre estricto. Era todo lo contrario, lo consentía mucho. «Brooks, ¿te gustaría que él fuera tu papá?» Sí, Brooks tenía un apodo poco elegante. Brooks. Desde que pudo comer solo, se ha comido un huevo diario. Y yo, su padre, odio los huevos. «Papá, ¿tú lo quieres?» Si lo quieres, entonces que sea mi papá. ¿Qué si lo quiero? Ni yo lo sé. Aquello fue solo una atracción impulsiva, por su apariencia, por la edad. Fueron solo esos días. Después, nada. No puedo decir que lo quiera. Papá tiene que pensarlo. Entonces Brooks también va a pensarlo. No pude evitar reírme, y le pellizqué la naricita al pequeño. 11. Al final, volví a casa con Eric. No porque me hubiera convencido, sino porque quería que él se diera cuenta de su error. Holden nunca iba a aceptar lo nuestro. Y cuando viera la oposición, se daría cuenta de lo absurdo que era su plan. Si tu padre no acepta, yo no voy a humillarme. Podemos dejarlo. ¿Y si quieres ver a Brooks? Por fin, Eric dejó de trabajar y me miró, confundido. ¿Brooks? Ah, cierto. Él aún no sabía que ese era el apodo del pequeño. Sí, Brooks. Es su apodo. Ah. Mi padre no se opondrá. Tú tampoco vas a sufrir. Cuando alguien dice algo con tanta seguridad, normalmente se equivoca. Pero eso ya no es asunto mío. Cuando se dé cuenta, será cosa suya. Su familia ha crecido muchísimo estos años, son los líderes indiscutibles de Giant City. Pero desde que Eric tomó el mando, solo hacen negocios legales. Se han ido retirando poco a poco del mundo clandestino. Aún así, su poder sigue siendo enorme, por eso nadie se atreve a meterse con ellos. TSK. ¿Quién lo diría? Resultó ser todo un diamante en bruto. Su casa, ahora es tan grande que parece una finca. Le comenté, un poco con envidia. Veo que tu padre ha estado viviendo bastante bien estos años. Eric bajó del coche y cargó a Brooks, que ya se había dormido. Últimamente, se le ha hecho costumbre cargar al niño, y cada vez lo hace con más soltura. Si tú quieres, también puedes. ¿Yo? ¿Disfrutar sin hacer nada? ¡Qué vulgar! Grayson, no importa lo que pase, no se te ocurra huir otra vez. 12. Lo sé. Evidentemente, conozco bastante bien a Holden, después de todo fuimos rivales durante tanto tiempo. Cuando me vio entrar con Eric, casi se le salen los ojos. Aunque sé que te alegró verme vivo, no hace falta que te pongas así, casi se te salen los ojos. ¿Aún te atreves a venir a mi casa? Yo tampoco quería venir. Justo cuando Holden estaba a punto de lanzarse a golpearme, Eric dio un paso adelante y se puso entre él y yo. Muy bien, muy bien. Muy inteligente. Papá, me voy a casar con Grayson. Al instante abrí los ojos como platos, sorprendida de que Eric lo dijera tan directo. ¿Sin rodeos? Mientras sostenía mi mano, Eric sacó a Brooks de atrás. Me acosté con él, me dio un hijo, así que me voy a casar con él. Holden me señaló con un dedo, luego a Eric. Parecía a punto de desmayarse. Si te casas con él, te juro que no te reconoceré como mi hijo. Pero Eric seguía muy tranquilo. Se acomodó las gafas y tomó una decisión rápida. Está bien, dejaré todo lo del grupo en tus manos. Con todo el dinero que tienes, no necesito que me mantengas. Dicho eso, intentó llevarse a Brooks y a mí. No, ese no era el resultado que yo quería. Eric no cedió, el primero en ceder fue Holden. Espera, ¿no vas a convencerme otra vez? Si insistes en casarte con él, papá podría aceptarlo. Eric, sabes que ya estoy viejo y no puedo con esos zorros del grupo.
¿Eso es ceder? Holden, ¿tienes algo de dignidad? Eric se detuvo y me miró. Papá está de acuerdo, mañana vamos a casarnos, ¿qué opinas? Yo, creo. Grayson, no me digas que solo querías engañarme y nunca pensaste casarte conmigo, ¿verdad? 13. Felicidades, joven, acertaste. Pero, ¿me atrevo a decirlo? Sospecho que si moviera un poco la cabeza, Eric podría torcerme el cuello con facilidad. Da miedo. Miré a Holden buscando ayuda. Tu hijo da miedo, ¿no? Pero Holden no hizo nada por mí. Incluso parecía disfrutarlo. Este es tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Eso significa que ya es mi nieto? Ven aquí, abuelo quiere abrazarte. Ahora ustedes dos papás arreglen sus problemas. Brooks, que siempre cambia de bando, quizás se dio cuenta del ambiente tenso. Dejó rápidamente los brazos de Eric y corrió a los de Holden. Con una sonrisa, se presentó. Hola abuelo, me llamo Brooks, mi apodo también es Brooks. Muy bien, vamos a jugar al lado. Vale. Y así, solo quedamos Eric y yo. Esto es terrible. Habla, Grayson. A esta edad, ser amenazada por un hombre 3 años menor que tú es humillante. Antes, cuando era mandona, seguro lo habría rechazado. Pero ahora. No me atrevo. 14. Claro que voy a casarme contigo, ¿cómo puedes dudar de mi palabra? Lo que digo, lo cumplo. Eric me miró con escepticismo. Pero es un experto en autoengaños. Sé que no hablas en serio, pero no importa, con que consiga lo que quiero, está bien. Muy bien, en cosas raras, eres el mejor. Holden, mira cómo has criado a tu hijo. Pero también lo entiendo, Eric solo acaba de encontrarme y aún tiene esa emoción fresca. Estos años no ha tenido un Omega cerca ni ha sentido calma en su sentido. Es normal que se comporte raro. Lo entiendo, lo entiendo. Casarse es solo eso, se puede divorciar, no es para toda la vida. Cuando nos conozcamos mejor, seguro se cansará de mí y lo dejaré. Mientras tanto, aprovecharé un poco su dinero y luego criaré a mi hijo sola. Porque criar a un niño cuesta mucho. Quieres darle lo mejor y terminas con la cartera vacía. Así que tengo que pensar en otra cosa. Entonces, ¿vamos a casarnos mañana? Eric me miró, frotando suavemente mi muñeca, con una mirada peligrosa. Sentí un escalofrío. No, primero hay que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Claro, con sus familias y negocios, hay que ordenar bien las propiedades. Yo también tengo dinero, así que también debo prepararme. 15. Pensé que Holden no aceptaría a Brooks. Pero después de hablar con Eric, cuando fui con ellos, ya estaban peleando y llamando a Brooks su precioso nieto. No es como cuando me robaban negocios, mis chicos y mi territorio. La gente olvida rápido. Pero no esperaba que Holden fuera tan débil de voluntad. Eric no vive con Holden, así que después de arreglar las cosas, nos fuimos a su casa. Intenté llevarme a Brooks, pero Eric y Holden no estuvieron de acuerdo. Uno no quería separarse del nieto, el otro no quería que Brooks los molestara. Lo que vamos a hacer no es para niños, y tú no podrás cuidarlo mucho, así que déjalo aquí con papá por un tiempo. Miré raro a Eric. ¿Qué cosa me impediría cuidar a Brooks? Pero como todos estaban en contra, no tuve elección. Que pasen tiempo juntos, está bien. Así que me fui con Eric. Antes de irnos, Brooks ni se despidió de su papá, ni me prestó atención. ¿Dónde está la justicia? Eric no me dejó dudar mucho y me arrastró al coche. Mientras avanzábamos, todo me parecía familiar. Sentía que ya había estado allí antes. Hasta que el coche se detuvo frente a la villa donde ya vivía. Era la casa donde viví cuando tenía a Eric atado hace 4 años. Después, cuando fingí morir y escapé, vendí esa casa. Y gané buen dinero con eso. Entonces,
¿Quién compró mi casa? Eric. 16. Bájate del coche. Sentí que la cosa se ponía un poco mal. Después de bajarse, Eric vio que caminaba algo lento, y extendió la mano para agarrarme del brazo, como para evitar que me escapara. ¿Tienes miedo? ¿De qué? ¿No es este el lugar donde antes vivías? El alto alfa me sujetó el brazo sin darme oportunidad de retroceder. Abrió la puerta de la villa. La decoración familiar hizo que mi memoria regresara de inmediato a unos años atrás. Él ha vivido aquí mucho tiempo. Pero los muebles y la decoración son idénticos a como estaban hace años. No sé bien qué nostalgia será esa. Apenas estaba mirando el resto de la villa cuando la puerta se cerró de golpe. Eric se colocó detrás de mí. Sus dedos tocaron con precisión la glándula sensible en la nuca. Presionó el parche inhibidor, masajeando suavemente. Como si estuviera tratando un tesoro incomparable. ¿Te resulta familiar? Desde que me mudé aquí, no he cambiado nada en la decoración, es igual que cuando vivías aquí. Eric me abrazó desde atrás, envolviéndome contra su pecho. Me tenía totalmente controlada. ¿Tú? Antes, no podía ver y estaba en periodo de sensibilidad, no sentía nada. Pensé que moriría aquí. Eric habló lentamente. Yo me sentí extrañamente culpable. ¿Cómo iba a dejar que muriera aquí? No me atrevería. De repente, Eric besó mi glándula, mordiendo el parche inhibidor. Me sorprendí. Entonces entendí lo que había dicho en la vieja casa. Pero no morí. Un omega apareció y me salvó. Está sano, soportó mucho conmigo y aún tuvo fuerzas para escapar. Grayson, cuando envié a alguien a buscarte por ese omega, ¿te sentiste orgulloso? 17. ¿Orgullosa de qué? En ese momento estaba muerta de miedo, temiendo que Eric supiera que era yo. Menos mal que se fue a tratarse los ojos, si me hubiera buscado en persona, seguro habría descubierto que yo era ese omega esa noche. La mano de Eric se deslizó por el dobladillo de mi ropa, apoyándose con la palma sobre mi abdomen. El calor de su cuerpo se transmitió a través de mi piel. Muy intenso. En ese momento realmente pensé que habías muerto. Todos decían que eras beta, pero cuando recuperé la vista y vi tu foto, supe que ese omega eras tú. Pero estabas muerto. ¿Yo? Eres muy cruel. No, ya me había preparado para eso. Sin lo que pasó contigo, no habría seguido aquí. ¿Es difícil estar embarazada sola? La palma del alfa masajeó mi vientre. Algo cómodo. Aunque sin la feromona de un alfa, a veces no es tan agradable durante el embarazo. Pero como tengo dinero, al final, mi vida está bastante bien. Está bien, más o menos, Eric, no me muerdas aquí. Los labios del alfa volvieron a posarse en mi glándula. Esta empezó a calentarse ligeramente, la inhibición ya no podía contener el flujo de feromonas. Se mezclaban con las del alfa. Era una sensación agradable que no sentía desde hacía mucho, pero hacía que mi cuerpo reaccionara fuertemente. Hasta mis piernas comenzaron a flaquear. Cuando él mordisqueó suavemente, llegué al clímax de inmediato. Eric me levantó en brazos y subió rápidamente las escaleras. Su habitación no era el dormitorio principal. Era el cuarto donde estuvimos juntos en ese tiempo. Después de enviarlo lejos, arreglé ese cuarto. 18. Pero había pasado mucho tiempo, lo ventilé durante 2 semanas. Cuando volví a entrar, aún podía oler las feromonas de Eric. Como ahora. Eran suficientes para despertar mis deseos. ¿Sabes cuánto sufrí? Apenas lograba entender quién eras, pero todos decían que habías muerto. Hiciste todo muy bien, perfecto, y tus subordinados eran muy leales. No pude averiguar nada. El alfa me tumbó en la cama. Apoyó sus manos a ambos lados sobre mí. Busqué a mucha gente para investigar sobre ti, ninguno sabía nada. Todos decían que habías muerto. Se acercó a rozar mi cuello.
Pero yo creo que no, tenías razón, me mentiste. ¿Querrá vengarse ahora? ¿Y tú, qué quieres hacer? Eric, medio arrodillado a mi lado, se quitó la ropa con indiferencia. El aroma a feromonas invadió mi nariz. ¡Qué desagradable! Claro, no me marcó entonces, ¿por qué ahora soy tan sensible a su olor? Si haces algo mal, tienes que pagar por ello. Su mano me dio una palmada en la cadera. Antes me pusiste un bozal, ahora, ¿lo necesitas todavía? Eric sacó algo de la cabecera. Cuando lo vi, ya se lo estaba poniendo. Mis pupilas se contraían violentamente. ¿Este hombre viene a matarme? La locura que mostró con el bozal hace años me causó pesadillas durante muchas noches. Aproveché que aún tenía algo de razón para suplicarle. No, no te lo pongas, ya casi nos casamos, puedes marcarme entonces. Pero no me hizo caso. Se ajustó el bozal sin importarle. Aún no nos casamos, no está permitido. 19. Eric me hizo revivir lo que pasó hace 4 años. Pero antes era un loco sin control, solo instinto. Ahora es racional, pero peor. Cuando me levantó para comer, entendí por qué no puede haber niños presentes, no podía importarme el niño. Y es cierto. La voz de anoche, por muy bien insonorizado que esté el lugar, no se puede ocultar. Basta ya, anoche tú. No terminé la frase, el beso de Eric me tapó la boca. No es suficiente. Calcula cuánto me debes después de tantos años. Vaya. ¿Eso se puede calcular? Y aunque no huyera, tampoco me casaría con él. Eric, no te pases. ¿Soy yo el que se pasa? ¿O eres tú? Eric me mostró con hechos la energía y resistencia de un alfa. Me temo que si esto sigue así, moriré joven. Por fin, 3 días después terminó con su venganza y con nuestro juego. La empresa lo presionó demasiado. No tuvo opción, se fue. Recuerdo su expresión impaciente. Si supiera, no habría tomado la empresa tan pronto. Moví la boca sin decir nada. Si ustedes dos no aman trabajar, ¿cómo me quitaron mi negocio? Eso no tiene sentido. Pero ahora me alegro que Eric tenga que trabajar. Si no, no sé cómo me levantaría de la cama. Brooks sigue en la vieja casa. No pasa nada. No quiero que me vea así, por eso no me apresuro a traerlo. 20. Después de descansar varios días, por fin volví a estar presentable para salir. Entonces Eric me llevó directamente a registrar el matrimonio. ¿Quieres hacer una boda? ¿Una boda? Claro que no, a lo mejor tú todavía no tienes claro lo que sientes, y quién sabe, quizás dentro de poco ya te canses de mí. Si llega ese momento, divorciarnos será más fácil. Así que mejor lo dejamos así. Dije eso mientras me ponía el cinturón de seguridad, con un tono despreocupado. Pero solo por decir eso, Eric se molestó. Hace un segundo estaba contento, y de repente se le nubló la cara. Grayson, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? Tuviste un hijo conmigo, hiciste que solo me sintiera atraído por ti, y ahora hasta registramos el matrimonio, y aún así no quieres hacerte responsable? ¿Es eso? Escuchar a Eric tan serio me puso algo incómodo. Porque, sí, lo había pensado así. Para mí, todo esto era porque Eric todavía estaba resentido por lo que pasó hace años. Pensaba que cuando se calmara, lo entendería y ya. No hacía falta tomárselo tan a pecho. Además, con todos los enemigos que tengo en Giant City, si hago una boda, todo el mundo se enterará. ¿Y si me descubren? Definitivamente no puede haber boda. En realidad, no es tan importante. Ya estamos legalmente casados, ¿qué más da? Y para ser sincero, desde que tuve a Brooks, mi salud no es la misma, ya no tengo tanta energía. No quiero cansarme. Tal como esperaba, Eric puso una cara de preocupación. Aunque en realidad no era cierto. Desde que tuve a Brooks, me acostumbré a la vida cómoda, y no he querido volver a hacer ejercicio.
Así que, obviamente, tengo menos resistencia. 21. Si tú de verdad quieres hacer una boda, pues, no digo que no. Déjalo, ya veremos más adelante. Y así fue como me mudé a casa de Eric, y también traje de vuelta a Brooks. Holden no quería separarse de él, pero Brooks tenía que estar conmigo. En cuanto a Eric, su actitud con Brooks, nunca la he entendido del todo. A veces me parece que no le gusta, pero en realidad lo trata muy bien. Le da todo lo que pide, intenta hablar con él, hasta escucha sus sentimientos. Pero hay algo en su forma de estar con él, siento que en el fondo no le gustan los niños. Con Brooks es diferente solo porque es su hijo. Y bueno, lo entiendo. Al fin y al cabo, apareció de la nada un niño de 3 años. No es fácil de asimilar. Así están bien las cosas. Me da miedo que se encariñe demasiado. Y que luego no quiera divorciarse solo por Brooks, aunque ya no me quiera a mí. Eric es un buen esposo, y también puede considerarse un padre decente. Solo al principio fue algo violento. Después, ya fuera cuando me marcó o en otros momentos, siempre fue muy suave. Como si fuera otra persona. Aunque eso no cambia mucho las cosas. Solo que me hace sentir bastante a gusto con esta vida. La verdad, no es tan diferente de cuando criaba a Brooks sola. Solo que ahora hay un hombre más en casa. Un hombre guapo, que además es tierno y atento conmigo. Pero a veces, siento que la forma en la que Eric me mira, esconde algo. De noche tampoco duerme tranquilo. Siempre tiene que abrazarme muy fuerte. Pero todo eso lo atribuyo a lo que yo le hice antes. 22. Hasta que un día, Eric me pidió que fuera a recogerlo. Dijo que había bebido mucho y no podía conducir, así que me tocaba ir. Al principio no quería, pero pensé en todo lo que había hecho por mí últimamente, y decidí ir. Lo que no esperaba era que justo al llegar, me encontrara con sus amigos hablando sobre nuestro matrimonio. ¿De verdad se casó así nomás? Escuché que su Omega no es gran cosa. ¿No será que salió perdiendo? ¿Cómo que no es gran cosa? Ese es Grayson. El que antes era temido en Giant City. Aunque, claro, resulta que era Omega, y encima mayor que usted, ya con un hijo, no creo que le pueda aportar mucho. ¿De verdad está conforme con eso? Mayor que él. Solo le llevo 3 años. Ni que fueran 30. Empiezo a sospechar que Eric me llamó solo para que escuchara todo eso. ¿Será que ya se cansó de mí pero no sabe cómo decírmelo, así que hizo que otros hablaran por él? De todas formas, hablaríamos cuando volviéramos a casa. Primero tenía que encargarme de esta gente. Le metí una patada al que habló, y de inmediato todas las miradas se posaron en mí. Eric, si te atreves a impedir que los discipline, al llegar a casa nos divorciamos. Eric se levantó de la silla y se puso delante de mí. No malinterpretes. Yo no dije eso. En cuanto a darles una lección, yo me encargo. Los que habían hablado se dieron cuenta de quién era yo. Y se arrodillaron enseguida, suplicando. Pero ya era tarde. Después de disfrutar de la escena, me fui con Eric a casa. Ya en calma, me entró la duda. ¿Tú también piensas así? ¿Que no soy suficiente para ti y por eso buscaste una excusa para que escuchara todo eso? 23. Eric me abrazó de repente. No. El que no está a tu altura soy yo. Tú no querías casarte conmigo, y aún así yo usé a nuestro hijo y otras cosas feas para presionarte. Si realmente pensara así, ¿crees que haría todo esto? Pensándolo bien, tenía razón. Yo no soy quien debe reflexionar, es Eric. Mira nada más la clase de amigos que tienes. Ellos no son mis amigos. Pues como sea, tienen que ver contigo. Así que más te vale que no vuelva a escuchar algo así. Si no, prepárate para el divorcio. Eric me miró fijamente un buen rato, luego me agarró del mentón y me obligó a mirarlo. Me besó, y al separarse, me mordió el labio.
No estés siempre con eso del divorcio. Yo me encargo de esos asuntos. Y no te hice venir para que escucharas eso. Entonces, ¿para qué me llamaste? Eric no respondió. Algo se traía entre manos, pero no sabía qué. La verdad, ya llevábamos 3 meses casados. Eso ya era más de lo que yo había pensado al principio. Y ya no tenía tantas ganas de divorciarme. Incluso había pensado en quedarme con él para siempre. Pero hay cosas que no se pueden decir tan fácilmente. Mejor ir viendo sobre la marcha. Brooks últimamente estaba cada vez más atrevido. Con tanto cariño por un lado y por otro, se estaba malcriando. Y eso me empezaba a preocupar un poco. 24. Pero Eric había tomado todas las medidas de seguridad necesarias. La villa estaba rodeada de guardaespaldas, así que no había de qué preocuparse. Le pregunté cómo había hecho todo tan bien. Ese hombre tacaño solo me lanzó una mirada indiferente. No quiero que le pase lo mismo que a su papá. Ajá, claro. ¿Me lo estás echando en cara? Y ahora que lo mencionas, tu padre en realidad no te protegió mucho. Solo mandé a 2 personas y ya te tenían amarrado. Eric cerró la laptop y se acercó a mí. Me miró desde arriba con aire desafiante. ¿Y tú cómo sabes que no me protegieron bien? ¿No fue así acaso? Ya no dijo nada más, simplemente se subió a la cama. Y de la nada, soltó. Mi periodo de celo está por llegar. ¿Otra vez? ¿Tan rápido? ¿No te pasa muy seguido? Ya pareces tenerlo cada rato. Eric apoyó su nariz sobre mis glándulas y me besó con delicadeza. No lo sé, quizá es porque antes lo reprimía demasiado. Desde que estoy contigo, se descontrola más fácil. Ajá, claro. Y ahora resulta que la culpa es mía. Pero antes de que llegara el celo de Eric, fue Brooks quien tuvo problemas. Lo secuestró uno de mis viejos enemigos. Cuando era joven, actuaba sin pensar en las consecuencias. Jamás imaginé que algún día me casaría o tendría un hijo. Por eso me gané bastantes enemigos. Aunque con mi supuesta muerte, muchos de esos rencores quedaron en el pasado. Pero ahora que volví a aparecer en Giant City, volví a estar en la mira de muchos. Lo que nunca imaginé fue que secuestrarían a Brooks. Cuando vi la foto de Brooks, casi me desmayé. 25. Apreté fuerte el teléfono. Pensé en contárselo a Eric, pero mejor no. Justo acaba de irse de viaje de negocios al extranjero, y en ese momento secuestraron a Brooks. Claramente fue un plan armado. Y aunque Eric regresara de inmediato, no serviría de mucho. Es mi hijo. Yo misma lo voy a rescatar. No por haber desaparecido tanto tiempo, significa que me volví inútil. No le digan nada a Eric, ni avisen a Holden. Llévense a unos cuantos hombres conmigo. El resto, yo lo resuelvo. Sí, señor. Los secuestradores dijeron que fuera sola, pero yo no soy ninguna tonta. Ni soy un santo. No pienso ir ahí para que me maten. Vamos, que mi vida apenas estaba empezando. ¿Cuánto tiempo sin verte? No pensé que siguieras vivo. Esa vez engañaste a todos con tu muerte. No creerás que, por eso, todos los rencores quedan olvidados, ¿no? Vi a Brooks en brazos de uno de los hombres. Sentí que se me salía la vena de la frente. Suelten a mi hijo. Hagan conmigo lo que quieran, pero esto de golpear y secuestrar niños, cada vez se superan más. Los tipos se miraron entre ellos. Brooks, al menos, mantenía la calma. Tal vez por pasar tanto tiempo con Eric, su carácter se parecía más al de él. Solo me miraba con lágrimas en los ojos. Verlo así me destrozó el corazón. De haber sabido, no habría regresado con Eric. Mejor que él se mudara a vivir conmigo. No queríamos hacerle daño al niño. Pero si no lo secuestrábamos, ¿tú habrías aparecido tan fácil? Entonces suéltenlo.
Está bien, pero ven tú personalmente. Apenas di un paso y uno de mis guardaespaldas me detuvo. 26. No puede ir solo. Tranquilo. Yo puedo con esto. Me quité su mano de encima y caminé hacia ellos, paso a paso. Hasta quedar frente a Brooks. Pero el hombre que lo sostenía no lo soltó. Suelta al niño. El tipo miró al que parecía ser el líder. Ya vino en persona. Soltar al crío ya no sirve de nada. Rápidamente abracé a Brooks. Ya está, papá está aquí. Enseguida dejaré que el tío guardaespaldas te lleve a casa, ¿sí? Papá se encargará de vengarte, ¿de acuerdo? Brooks me miró con esos ojitos llenos de lágrimas. ¿Papá puede venir conmigo? Tengo miedo. Se me partió el alma. Pero también sabía que si no acababa con esta gente hoy, no podríamos vivir tranquilos en Giant City. No quería seguir viviendo con miedo. Le acaricié la cabecita. Papá tiene que arreglar unas cosas. Cuando termine, irá contigo. ¿Está bien? ¿Papá va a salir herido? Brooks no quiere que te pase nada. Pensé en Eric. Me empezó a doler la cabeza. Cuando se entere, seguro me arma un escándalo. No va a pasar nada, en serio. Le entregué a Brooks al guardaespaldas para que se lo llevara. Lo que venía ahora no era apto para niños. ¿Solo trajiste a estos pocos? ¿Te sobreestimaste a ti mismo, o subestimaste a nosotros? Me remangué las mangas. Hacía años que no peleaba. Era hora de ver si aún servía. Menos charla y más acción. Cuanto antes empecemos, antes acaba esto. Como quieras. Todos contra él. Y sí, los años de vida cómoda me habían hecho perder algo de fuerza. Después de todo, no importa lo fuerte que sea, sigo siendo un omega. 27. Tal vez si yo también hubiera escalado desde lo más bajo a punta de golpes, también habría sentido rabia. ¿Por qué tenía que ser un omega? Si al menos hubiera sido un alfa o un beta. Pero no, justo tenía que ser omega. Después aprendí a ocultar mi segundo género y me repetía a mí mismo, ¿y que si soy omega? Igual puedo tener éxito. Pero en este momento, volví a odiar el hecho de ser omega. Ni siquiera fui capaz de proteger a mi propio hijo. ¿De qué me sirve entonces? Me dolía todo el cuerpo. Muchísimo. Pero no podía caer ahí. Pronto llegarían los demás. Y le prometí a Brooks que no me pasaría nada. Aunque, parece que ya rompí esa promesa. Seguro Brooks está llorando. ¿Y Eric? Eric probablemente está furioso. Seguro va a reclamarme otra vez, decirme que no lo amo, que no confío en él. ¡Qué fastidio! Todo esto es un gran lío. Justo antes de desmayarme, creí oler un aroma familiar. Y también, medio borroso, me pareció ver a Eric. Pero si era verdad o no, no lo sé. Porque perdí el conocimiento. Grayson, ¿de verdad confías tan poco en mí? ¿No podías contarme nada, decirme nada? ¿De verdad me ves como tu esposo? Cuando despiertes, cuando te recuperes, te las voy a cobrar. Brooks también está molesto. Me dijo que le prometiste que no te harías daño. Pero mírate, ¿hay alguna parte de tu cuerpo que no esté herida? Grayson, de verdad estoy muy enojado. Despierta. Si despiertas, dejaré de regañarte. La voz de Eric resonaba en mi oído. Y al oírlo, hice un esfuerzo enorme, y abrí los ojos. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? No puedes echarte atrás. 28. Eric me miró directamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas en un instante. Ya los tenía rojos de tanto aguantar, y ahora se le pusieron aún más. ¿Tú despertaste? Obvio. ¿Brooks está bien? Eric no respondió. En vez de eso,
se abalanzó sobre mí y me besó. Un beso sin deseo. Solo con alivio, como si volviera a respirar después de casi perderlo todo. Voy a llamar al médico. Después de una revisión más, confirmaron que no tenía problemas graves. Solo debía descansar bien, y con algo de tiempo, podría recibir el alta. Holden trajo a Brooks para verme un rato. El niño, al principio, no quería ni mirarme. Pero luego se tiró a mis brazos, llorando sin parar. Igual no se quedó mucho. Porque Eric se lo llevó sin piedad, diciendo que yo necesitaba descansar. Cuando la habitación quedó solo para nosotros, el ambiente se volvió un poco incómodo. Tú, dijiste que te gustaba. ¿Es verdad? Eso lo escuché mientras dormía. Eric se la pasó hablándome sin parar junto a mi cama. Diciendo cuánto me quería, cuánto le preocupaba. Eric se sentó a mi lado, en una silla, y me lanzó una mirada quejumbrosa. ¿Apenas te enteras? Pero, hace unos años ni siquiera me conocías. Además, durante tu celo, no puedes sentir mucho, ¿no? Sí, al principio solo quería encontrarte para vengarme, hacerte pagar. Pero mientras más investigaba, más, me empezaste a gustar. Y eso me dio aún más ganas de encontrarte. Vaya, qué sentimental. Yo no fue que no quisiera contártelo. Solo pensé que podía manejarlo por mi cuenta. 29. ¿Manejarlo tú solo? ¿Con esas heridas? ¿En serio? Me tienes harto. En la cama, ni empezamos y ya dices que te duele, y ahora mírate. Cuando te recuperes, no esperes que me contenga. No pude evitar sonrojarme por sus palabras. Este tipo no se guarda nada. Si no estuviera tan débil, le taparía la boca ahora mismo. Ya, acércate, que quiero decirte algo. Eric parecía renuente. Pero igual se acercó obediente. La verdad, yo también te quiero. Cuando me recupere, hacemos una boda como se debe. Eric se quedó totalmente en blanco. Tuve que empujarlo para que reaccionara. Y de repente, se levantó de golpe de la silla. ¿Qué haces? Voy a organizar la boda. Que lo haga tu papá. Así deja de estar tan desocupado todo el día. Vale, se lo diré. Cuando iba a mitad de camino, se volteó de nuevo. ¿No me estás tomando el pelo? No. Bien. Lo vi irse, apurado y nervioso. Y no pude evitar reírme. Tonto.